Apple fue fundada en 1976 por 3 personas: Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Después de 2 semanas, Wayne abandonó la compañía y vendió su 10% de acciones por $800. Hoy, ese porcentaje vale alrededor de $62,000 millones. Muy bien, Wayne. En 1983, cuando Apple comenzó a ser una compañía realmente lucrativa, Steve Jobs le rogó a John Sculley, en ese entonces presidente de Pepsi-Cola, que fuera el nuevo CEO de Apple. Sculley no quería entrar a Apple, pero Jobs lo convenció con la célebre frase: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres venir conmigo a cambiar el mundo? 2 años después, una guerra de poder entre Sculley y Jobs resultó en el despido de Steve de la compañía que él mismo fundó. Los años siguientes fueron los más difíciles para Apple, en los que lanzó enormes fracasos comerciales, como veremos más adelante. What can I say? I hired the wrong guy. Tras dejar Apple, Jobs fundó Next, una compañía que intentó vender computadoras carísimas con cubiertas de magnesio que el mercado no recibió nada bien. A pesar de esto, el software de las máquinas era excelente, lo que hizo que en 1996 Apple comprara la nueva compañía de Jobs con el propósito de implementar el sistema operativo que Next había creado, llamado NextStep, pues los intentos de Apple por mejorar Macintosh fallaron miserablemente. Gracias a la compra, Jobs hizo su regreso triunfal a Apple, primero como consultor y después nuevamente como CEO de la compañía que fundó en los 70s. Hoy, NextStep aún vive como el corazón de Mac OS X. Durante la ausencia de Jobs, Apple tomó espantosas decisiones comerciales, entre las que resalta Pippin, una consola de videojuegos de $599 lanzada en 1995 que tenía planeado competir con el PlayStation 1 y el Nintendo 64. Sobra decir que Pippin tuvo una pésima recepción. La compañía solo pudo vender 40,000 unidades a pesar de que la producción inicial fue de 100,000. Esta consola de $940, si ajustamos el precio por inflación, no solo estaba extremadamente sobrevaluada, sino que tenía muy pocos juegos y malos. Como Power Rangers Zeo vs. The Machine Empire, un juego del señor cara de papa, un juego de hacer sushi del que ni siquiera encontré video y otras porquerías más. Aunque la verdad Marathon hecho por los creadores de Halo se salva un poco. Ah, eso sí, el Pippin estaba muy adelantado a su época, pues tenía un módem de 28 kbps con el que podía conectarse a internet. Hablando de videojuegos, todos sabemos que si tienes una Mac, lo más a lo que puedes aspirar es a jugar Age of Empires. Pero la falta de interés de Apple por los juegos no siempre fue así, pues en algún punto Steve Jobs tuvo la idea de impulsar a Mac como una computadora de gaming. Por difícil que parezca creerlo, en la conferencia Macworld de 1999, Steve Jobs anunció Halo para Mac. En serio, ese juego que se convirtió en el estandarte del Xbox de Microsoft estaba planeado para estrenarse en una Mac. De hecho, Steve Jobs invitó al escenario al fundador de Bungie, Jason Jones, con Comic Sans en la pantalla y todo, para que mostrara el juego en vivo. Sobra decir que Jobs se puso furioso al enterarse de que Bungie lo había traicionado al aceptar una oferta de compra de Microsoft y llamó a Steve Ballmer, entonces CEO de Microsoft, para ponerle una gritoniza. Ed Fries, ex vicepresidente de videojuegos en Microsoft, cuenta que tras la llamada, Ballmer le pidió que le hablara a Jobs para calmarlo. El iPhone casi es llamado de otra manera. La compañía consideró nombres como Mobi, Tripod y Telepod. Y qué bueno que no fue así. Imagina lo teto que te hubieras visto presumiendo tu nuevo Telepod. Muchas personas perciben a Steve Jobs como un genio de las computadoras que creó la compañía más grande del mundo con sus invenciones. Pero una parte de esto no es verdad. De acuerdo con Steve Wozniak, cofundador de Apple, Steve Jobs nunca escribió una sola línea de código de ningún producto en toda su vida. El genio responsable de la compilación del código de las primeras computadoras de la compañía fue Wozniak mismo, quien por falta de fondos tuvo que escribir el código a mano con el resultado en ceros y unos para después introducirlo en la computadora. Hay que señalar que en este tiempo no había clases de programación, así que Wozniak tuvo que inventar sus propias técnicas él solo. No hay duda de que Jobs fue un empresario genial sin el que simplemente no existiría Apple, pero Wozniak, ¡wow! Para recaudar suficientes fondos para poder iniciar Apple, Steve Wozniak vendió su calculadora científica HP 65 por $500.
Hoy podría parecer estúpido vender cualquier tipo de calculadora para recaudar fondos para crear una compañía, pero a mediados de los 70s, una calculadora científica costaba más o menos lo que hoy cuesta una muy buena laptop. Todos sabemos de la rivalidad entre Apple y Samsung, y también sabemos que a Apple le encanta presumir las maravillas de su Retina Display y de sus procesadores. Pero estas dos cosas tienen algo en común: son fabricadas por Samsung. En años recientes, Apple ha intentado cortar su dependencia hacia la compañía coreana y una parte de sus procesadores ya no son fabricados por Samsung. Pero es chistoso ver cómo, a pesar de la rivalidad entre las compañías que los usuarios percibimos, ambas dependen una de la otra. Ha habido muchos mitos y especulación alrededor del logo de Apple. Tal vez el más famoso es la historia de que el logo de Apple es un homenaje a Alan Turing, el padre de la computación moderna. Después de ser obligado a la castración química en 1952 por ser gay, Turing decidió quitarse la vida al morder una manzana envenenada con cianuro. De acuerdo con Rob Janoff, creador del logo, la trágica historia de Turing no fue la inspiración para el famoso logotipo. El logo de Apple tampoco representa la fruta prohibida ni es un homenaje a la célebre manzana de Newton. Tanto Wozniak como Jobs han dicho que escogieron el nombre Apple debido a su simplicidad, pues en los 70s las computadoras eran vistas como algo complicado por el consumidor promedio, y ambos fundadores querían quitarle este estigma, por lo que el nombre y el logo de Apple debían ser algo simple. Al principio, la compañía tenía un logo espantoso que representaba a Isaac Newton, pero sus creadores sabiamente decidieron cambiarlo, pues era indistinguible desde lejos. Al principio consideraron hacer una versión completa de la manzana, pero al final decidieron ponerle la mordida para que no se confundiera con una cereza. Todo el material promocional de Apple tiene el reloj fijo a las 9:41 am. Esto es porque el 9 de enero de 2007 a las 9:41 de la mañana, Steve Jobs reveló el iPhone al público. And we are calling it iPhone.